Bienvenidos a la Franja de Fe, Iglesia una y fiel, en misión hacia la Iglesia remanente. Estamos presentando una serie de programas titulada Ya llega nuestra liberación. En este programa vamos a abordar el estudio bíblico profético conocido como la abolición o supresión del sacrificio perpetuo y la abominación de la desolación. Por su extensión, este programa lo hemos dividido en dos partes. En la parte 1 vamos a estudiar con mucho detenimiento qué es el sacrificio perpetuo y qué casos de abominación de la desolación ocurrieron en el pasado. Esto es fundamental porque si no entendemos bien lo que es el sacrificio perpetuo y si no entendemos bien qué casos ocurrieron en el pasado de abominación, no vamos a poder entender esta profecía que está 4 veces en el libro de Daniel sobre un suceso futuro que incluye las dos cosas. ¿Y cuál es la relevancia para nosotros de ese suceso futuro? Ese suceso futuro es justamente un momento futuro en el cual se suspenderá el sacrificio perpetuo y se instaurará en el lugar santo la abominación de la desolación. Entonces, pasemos a ver por qué es tan importante esta profecía. Es una profecía del libro de Daniel, pero es referida por el mismo Jesucristo en su discurso escatológico que podemos ver en Mateo 24. Y dice así: cuando veáis pues la abominación de la desolación anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en el terrado no baje a recoger las cosas de su casa, el que esté en el campo no regrese a buscar el manto. Ay de las que estén encinta o criando aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día sábado, porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría a nadie, pero atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. ¿Cuál es la profecía referida por Jesús? Es una profecía del libro de Daniel. ¿Qué fue profetizado? 2 cosas: que se le ha abolido el sacrificio perpetuo y en su lugar se instalará la abominación de la desolación. ¿Dónde se llevará a cabo? En el lugar santo. ¿Cuál es el efecto del cumplimiento de esta profecía? Pues que inicia la mayor tribulación de toda la historia de la humanidad, dando cabida a todos los eventos catastróficos que estaban predichos en el Antiguo y Nuevo Testamento como sucesos previos a la segunda venida de Jesús. De manera que Jesús nos indica que algo específico profetizado por Daniel va a ocurrir como un evento disparador o detonante de una serie de sucesos. Por eso dice Jesús: cuando veáis que esto profetizado por Daniel sucede, agárrense, ¿no? A mí me gusta presentarla con este símil, ¿no? Para que entendamos un poco la magnitud de esta profecía, su importancia. Supongamos que va un autobús bajando de la montaña hacia el mar, hacia la costa. Y supongamos que ese autobús lleva a la humanidad entera, aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes, aunque solo Dios sabe cuántos seres humanos somos en este momento. Pues un símil podría ser que está anunciado por el chofer del autobús. Cuando escuchéis un ruido fuerte por allá abajo en el motor o debajo del autobús, entonces agárrese durísimo. Si está fuera de su puesto, no regrese a su asiento. Quítese los lentes, aretes y relojes. Ore con fuerza y encomiéndese a Dios. O sea, lo que nos dice esa profecía es que cuando suceda, agárrese, porque viene lo más duro de toda la historia de la humanidad. ¿Cuáles son las 6 características de esta profecía de Daniel? Primero, que no se ha cumplido todavía. Está claramente fijada para el final de los tiempos, como lo vamos a ver en la Biblia. Añade a la humanidad entera. Tiene repercusión en toda la tierra y también en los astros, luna, sol, asteroides, cometas, estrellas. Está asociada y complementada con otras importantes profecías del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y es tan importante que es referida por Jesús mismo cuando explica los graves sucesos que preceden su segunda venida. Y lo que va a suceder es tan fuerte que dice Jesús que nunca la historia de la humanidad ha vivido algo tan fuerte, ni antes ni después. Con lo cual es importantísimo entenderla bien y conocer lo que va a suceder. Podemos ver entonces que todo sucede en 3 etapas. La primera etapa es la situación inicial, todo está en su sitio. El sacrificio perpetuo en el lugar santo.
En la segunda etapa se dan dos cambios. El primer cambio es que se abole o se suprime el sacrificio perpetuo. Y el segundo cambio es que en su lugar se instaura la abominación de la desolación. En la tercera etapa vemos el resultado, el efecto de esto es que la justicia divina se derrama sobre la tierra, es decir, un castigo, la ira de Dios Padre cae sobre la tierra. Así se demuestra que el sacrificio perpetuo era lo que sostenía la santa ira de Dios. Para entender bien esta profecía hay que entender con exactitud qué significa el sacrificio perpetuo y vamos a verlo en la Biblia. El sacrificio perpetuo está en la Biblia anticipado, consumado y perpetuado. Esto es fundamental. La anticipación la vemos en el Antiguo Testamento. La primera vez que la vemos es con la oblación de Abel, que dice que es grata a Dios. Él hizo la oblación de los primogénitos. La segunda vez que la vemos en la Biblia es cuando Noé sale del arca y en agradecimiento a Dios hace un templo y ahí ofrece holocaustos y aparece el calmante aroma, es decir, un holocausto que calma la ira de Dios, un calmante aroma hacia Dios. Luego vemos el rito del sumo sacerdote Melquisedec, que presenta pan y vino. Aquí aparecen dos cosas importantes que forman parte de nuestra Santa Misa. En el Levítico y en el Éxodo vemos que la ley ya ponía mucha mayor precisión a qué se había de hacer y cómo debía hacerse. Digamos que en su pedagogía divina Dios iba enseñándonos la liturgia poco a poco. Entonces en el Levítico vemos que tenía que sacrificarse un cordero sin mancha, prefigurando al verdadero cordero sin mancha que es Jesucristo. También establece que el sacerdote tenía que bendecir, ¿no? Levantar las manos al pueblo, bendecir. Vemos que eso aparece en la última cena. Y establece que se tenía que hacer como sacrificio por el pecado, es decir, que se nos da el objetivo, el para qué. También dice sacrificio de comunión. Mira, aparece la palabra comunión, muy interesante. También establece la ley que tenía que sacrificarse entre dos luces. Eso en otro programa explicamos que significaba a las 3 de la tarde. ¿Por qué tenía que sacrificarse el cordero a las 3 de la tarde? Porque Dios sabía que su hijo iba a ser asesinado a las 3 de la tarde, o iba a morir a las 3 de la tarde en el Monte Calvario. Y aparece también en Éxodo 29 el decreto de holocausto perpetuo, es decir, que tenía que hacerse de generación en generación. También lo vemos en el libro de Ezequiel, cada día, ¿no? Decreto eterno, fijo y para siempre, o sea, orden de perpetuidad. Esto es la anticipación. Se consuma en el Monte Calvario. Ya Juan Bautista decía, este es el verdadero Cordero sin mancha. El pueblo sabía lo que era el Cordero sin mancha porque estaba en la ley de Moisés. En el día de dedicación era el día en que el pueblo confesaba sus pecados y el sacerdote tomaba los pecados del pueblo y los depositaba sobre la cabeza de un cordero. Pero Juan Bautista enseña, esa era la sombra. La plenitud, el verdadero Cordero sin mancha es este, a quien yo no merezco ni siquiera desatar las sandalias. En la última cena, Jesús, como verdadero sumo sacerdote, toma el pan, lo bendice, como lo decía la ley, lo parte. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Para qué? Derramada para el perdón de los pecados, como lo veíamos en la ley. Y él dice, como lo vemos en Lucas 22, hace de esto en memoria mía, es decir, orden de perpetuación. Pues todo finalmente concluye, llega a su culmen, a su cumbre, en el Monte Calvario, donde él derrama su preciosísima sangre por nuestro rescate. La tercera fase la llamamos la perpetuación. Es la Santa Misa que revive el sacrificio de Cristo en el Calvario. Es decir, la Santa Misa no es un simple memorial, como dicen los cristianos separados, ¿no? Sino que realmente la Santa Misa es nuevamente revivido, renovado el sacrificio del Calvario. Aquí vemos lo que yo llamo la primera Santa Misa completa, que se ve en Lucas 24 con los discípulos de Emaús. Recordemos que nuestra Santa Misa tiene dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. En la última cena Jesús instituyó la Eucaristía, pero la primera misa completa, compuesta de liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía, la vemos con el suceso de los discípulos de Emaús, porque primero va Jesús con ellos en el camino y les explica las Escrituras, después parte el pan y dice así
que al partir el pan fue que lo reconocieron, pues antes no habían abierto los ojos, no lo habían visto. De manera que esta es la primera misa completa, que es la que hoy en día hacemos, compuesta de liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. También nos dice el apóstol San Pablo que nosotros nos hacemos partícipes de ese sacrificio, aportamos a ese sacrificio. ¿Cómo? Dice que ofrezcáis vuestros cuerpos como víctima viva, santa y agradable a Dios. Es decir, Dios se sacrifica por nosotros y nosotros en agradecimiento también nos ofrecemos a Dios como hostia viva. En 1 Colosenses además dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Es decir, Cristo como víctima santa, como verdadero Cordero sin mancha, se ofrece en sacrificio a Dios Padre por redimir todos los pecados de la humanidad. Pero nosotros, como discípulos y siervos suyos, estamos llamados a que en agradecimiento también nos ofrezcamos a nosotros mismos para completar, como dice San Pablo, lo que falta a las tribulaciones de Cristo. No es en realidad que le falte, porque la redención la hace Cristo él solo en el monte Calvario. Pero nosotros en agradecimiento tenemos que aceptar la parte que a cada uno de nosotros nos toca padecer. Y así, con la perpetuación del sacrificio que se da en la Santa Misa, también ofreciéndonos a nosotros mismos nuestras tribulaciones, nuestros padecimientos, nuestros desengaños, o inclusive nuestro martirio, ofreciéndoselo a Dios en agradecimiento, nos hacemos copartícipes de ese sacrificio perpetuo y aportamos la parte que a cada uno de nosotros nos corresponde. En el libro del Apocalipsis o libro de la Revelación vemos que y gritan con fuerte voz: la salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Es decir, ese Cordero sin mancha que como sombra era sacrificado en la ley mosaica y como plenitud es sacrificado en el monte Calvario y como orden de perpetuación sigue siendo sacrificado en cada Santa Misa, se convierte de Cordero sacrificado a Cordero victorioso, Cordero glorificado, que instaurará su reino por 1000 años en la tierra y, como dice el Apocalipsis, reinará por 1000 años con sus elegidos, con los que lo amaron, con los que le sirvieron, con los que no adoraron a la bestia ni aceptaron el sello del anticristo. De modo que estamos llamados a ser copartícipes del sacrificio perpetuo para heredar también la gloria del Cordero sin mancha resucitado. Habiendo él sido resucitado y uniéndonos a ese sacrificio, seremos también nosotros resucitados por el Cordero sin mancha. Entonces, esto que acabamos de mostrar es fundamental para lo que viene en este estudio bíblico profético, pues si no entendemos esto, si no entendemos bien lo que es el sacrificio perpetuo, no vamos a entender la profecía de Daniel de la supresión del sacrificio perpetuo, ni vamos a entender por qué las consecuencias tan graves de suprimirlo. Hay un momento futuro en el cual será suprimido y las consecuencias para la humanidad serán terribles, y así, solamente así, es que verdaderamente el hombre entenderá el valor del sacrificio perpetuo, porque el hombre ha menospreciado el valor de la Eucaristía. Los cristianos no católicos desconocen la presencia de Cristo real en la Eucaristía, y los cristianos católicos que sí la conocen, sí la aceptan, no la aprecian, no la valoran. Los católicos han subvalorado, han menospreciado la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por esta razón es que Dios va a demostrarnos realmente el valor que tenía. Nos va a hacer entenderlo, digamos que por las malas, ya que por las buenas no quisimos entenderlo. Y lo vamos a entender viendo las consecuencias de suprimir el verdadero sacrificio perpetuo. Pasamos ahora a un intermedio. Continuamos con este estudio bíblico profético conocido como la supresión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación. Como decíamos antes, este estudio consta de dos partes. Una primera parte que veamos en este programa y un siguiente programa tendrá
el cumplimiento de esta profecía. En esta primera parte estamos demostrando qué es realmente el sacrificio perpetuo y vamos a mostrar también casos de abominación en el pasado, o sea, casos de abominación que eran sombra o tipo de la verdadera suprensión, de la verdadera ocurrencia que será antitipo, que está a futuro. Decíamos entonces que el sacrificio perpetuo estaba anticipado, consumado y perpetuado. Lo demostramos bíblicamente. Hagamos un resumen de los factores que compone el sacrificio perpetuo. Lo voy a mostrar en colores. Primero veamos que debía sacrificarse un cordero sin defecto, que en la ley era un cordero, un animal, pero que, como dice San Juan Bautista, el verdadero cordero de Dios es este que ustedes están viendo, a quien yo no merezco ni siquiera desatar las sandalias. Después vemos los elementos de pan y vino que aparecen por primera vez en Génesis 14 con el rito de Melquisedec y están en la última cena, pues él toma pan y vino y lo convierte en su cuerpo y su sangre. Y lo vemos también en la primera, lo que yo llamo la primera misa, en la ocurrencia de Emaús, ¿no? Donde Jesús parte con ellos el pan, convertido en su cuerpo y sangre. Después vemos la libación. Como todo judío sabe, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Eso era lo que el rito sagrado llamaba libación, que es cuando la sangre del cordero era derramada sobre el altar. Y eso fue justamente lo que ocurrió en el Monte Calvario. Él derrama su preciosa sangre por nosotros y lo anticipa en la última cena cuando dice esta sangre, sangre de la nueva alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. El siguiente elemento es el objetivo. ¿Para qué? Aquí lo encierro en un círculo color marrón. Dice sacrificio por el pecado, el cordero que quita el pecado del mundo. Dice Jesús, por el perdón de los pecados, ¿no? De manera que ese es el objetivo del sacrificio, expiar la culpa, limpiar los pecados. Luego vemos en morado que esto produce un calmante aroma que detiene la ira de Dios Padre, o sea que impide la manifestación de la justicia divina. Y vemos la orden de perpetuación, ¿no? En el Antiguo Testamento decía holocausto perpetuo de generación en generación, cada día, decreto eterno, fijo y para siempre. Jesús lo vuelve a decir en la última cena, haced esto en recuerdo mío. Y por último vemos algunos elementos que acompañan a la liturgia, o sea, al rito del sacrificio, como por ejemplo elevar las manos, bendecirlo, partió el pan. Estas palabras se repiten en la Biblia, la fracción del pan. Son los elementos que acompañan al rito del sacrificio, ¿no? Que están en nuestra liturgia. Pasemos a ver con un poco más de detalle los elementos de la liturgia que acompaña al sacrificio perpetuo en la antigua alianza. Vemos que no solamente en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, sino también en los libros de los profetas, por ejemplo Nehemías, Ezequiel, y también en libros históricos como Primera de Reyes, vamos a ver cómo lo que yo llamo la pedagogía divina nos va enseñando poco a poco cómo es la evolución de la liturgia, es decir, todos los elementos que forman parte del rito, del culto agradable a Dios. Vemos, por ejemplo, en Levítico, Primera de Samuel o en Éxodo 29, los elementos que formaban parte del rito, ¿no? El altar, la investidura que se ponía el sacerdote, y aparecen las palabras sacrificio de comunión, libación, derramamiento de sangre, calmante aroma. Entonces, el objetivo es la expiación, sacrificio por el pecado, elementos, sacerdote, altar, cordero, sangre, pan sin levadura, vino. ¿Qué se lleva a cabo? Oblación, libación, holocausto perpetuo cada día. Resultado, calmante aroma para aplacar la cólera divina. Después, en Nehemías, vemos algunos elementos que aparecen adicionales, como por ejemplo, los primogénitos, las primicias, ¿no? Eso tenían que ofrecerse, pero vamos a ver que después el sacrificado es el primogénito de Dios, el unigénito de Dios. Se refuerzan los conceptos de primicias, primogénitos, y se suma el pueblo que participa y también aporta ofrendas. Luego en Ezequiel 46 vemos que se enfatiza la periodicidad y la perpetuidad. Cada día,
decreto eterno para siempre. Y se destaca sobre el Cordero, que es un Cordero sin defecto, sin mancha, como sombra del verdadero Cordero sin mancha. En Primera de Reyes vemos que aparece también la morada, un lugar donde habites para siempre. Eso se repite en Segunda de Crónicas capítulo 6. Y en el Éxodo 40 vemos que aparecen más detalle, no solamente el arca del testimonio, sino que aparece la unción sacerdotal, la vemos por primera vez, ¿no? Dice, vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, vestiduras, le ungirás, le consagrarás, para que ejerza mi sacerdocio sempiterno. Y en Levítico 26 dice, hará la expiación el sacerdote ungido, de manos consagradas, para ejercer el sacerdocio. De manera que se nombra el lugar donde habita Dios, como la morada, la tienda del encuentro, el arca, y se dan aspectos adicionales como son la unción sacerdotal, la consagración, las manos consagradas, las vestiduras. Esto es muy importante entenderlo bien porque muchos hermanos separados critican a la Iglesia Católica diciendo que la Santa Misa es un invento de católicos. Eso lo dicen porque no han estudiado la Biblia a fondo. No es un invento de católicos que solamente los sacerdotes podían hacer el rito. En este caso, Aarón, de la tribu de Leví, eran los levitas los que lo podían hacer. Pero además ellos eran ungidos para ser sacerdotes. Y habla de que sus manos están consagradas y habla de sus vestiduras. De manera que todos los elementos que están en la Santa Misa católica estaban ya en la ley mosaica, estaban ya en el Antiguo Testamento. Todo, absolutamente todo lo que está en la Santa Misa está explicado en el Antiguo Testamento. No es sino la continuación de las órdenes que Dios nos dio a través de sus profetas y de sus patriarcas en el Antiguo Testamento. De manera que no se trata de invento de católicos. Hay que estudiar la Biblia para entender bien qué es el sacrificio perpetuo y cómo todo lo relacionado con la liturgia fue dado por Dios, fue indicado por Dios, no fue inventado por el hombre. Esto es fundamental entenderlo para llegar a las conclusiones de este estudio bíblico profético y para entender la importancia que tiene para Dios esto y lo que va a ocurrir en la humanidad porque el hombre haya despreciado el sacrificio perpetuo, porque lo haya subvalorado o menospreciado. Vemos entonces que aparece aquí en color rojo, holocausto perpetuo, generación en generación, decreto firme y para siempre. Cada día, además, como dice Ezequiel, ofrecerás cada día, ¿no? La Santa Misa se celebra todos los días en todas partes del mundo. El objetivo es sacrificio de comunión, sacrificio por el pecado. Esto además emite el calmante aroma que detiene la ira divina, o sea, que sostiene la mano justiciera del Padre. ¿Qué se sacrifica? Primogénitos, como figura del primogénito, del unigénito de Dios, el primogénito de la Virgen. Aparece el pan que se presenta, el cordero tiene que ser el cordero sin mancha. Repito, todos los elementos de la liturgia están en la Biblia, no son inventos de católicos. Inclusive todo lo que aparece en el Éxodo y en Levítico, vestiduras sagradas, unción sacerdotal, manos consagradas, sacerdocio sempiterno, ejercer el sacerdocio, no es el pueblo, no son los laicos, no es, en este caso seríamos nosotros los laicos los que podemos participar del rito. Participamos, pero no como sacerdotes, o sea, no somos los que hacemos la ofrenda la hace un sacerdote y el pueblo le acompaña. Quiero también destacar que así como en la liturgia estaba todo explicado y dado por Dios en el Antiguo Testamento, también el sacramento de la confesión, que tampoco es un invento de católicos. La confesión siempre ha sido hecha a través de un sacerdote. En la ley nueva, ¿no? En la nueva alianza, Jesús instituye el orden sacerdotal y el sacramento de la confesión, y por eso dice, a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retenga se les quedan retenidos. Pero si leemos la Biblia con detenimiento, vamos a ver que en el pasado también el pueblo confesaba y expiaba sus pecados a través de un sacerdote. Nunca eso de que yo me confieso directo por Dios. Eso no es bíblico y eso no viene de Dios. En el Levítico capítulo 16 vemos cómo se hacía exactamente. Se hacía una sola vez al año en la antigua alianza. Era el día de la dedicación, de la expiación. El día de la expiación está en la ley mosaica, se hace una sola vez
al año, y el Levítico 16 explica cómo tenía que hacerse. Primero se purificaba el santuario, se purificaba el mismo sacerdote a sí mismo y sus vestiduras. Después de que el santuario, el sacerdote y sus vestiduras estaban purificadas, entonces el sacerdote colocaba un cordero sobre el altar. El pueblo entero hacía confesión de sus pecados ese día, el día de la expiación, y el sacerdote depositaba todos esos pecados sobre ese cordero sin mancha. Notemos entonces que no era el pueblo confesándose directo con Dios, sino a través de un sacerdote, en este caso de la tribu de Leví, o sea, un levita. Y dice así: hará confesión de él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos. Levítico 16, 21. Y dice así: el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos. Levítico 16, 22. Esto era figura pues del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, y también anticipa el sacramento de la confesión. Por eso vemos que en Juan 1, 29 dice así Juan Bautista: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué los israelitas entendían esto? Este es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque sabían que la ley mosaica obligaba a que un día al año el pueblo confesaba sus pecados y los depositaba sobre un cordero, un animal. Lo que dice Juan Bautista es que eso era solamente sombra, eso era tipo. El verdadero Cordero sin mancha, el verdadero y único que quita el pecado del mundo, es este que él señala, Jesucristo, de quien yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Así se da cumplimiento a Isaías 53, 12, que dice: indefenso se entregó a la muerte y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Es decir, Isaías predice que el verdadero Cordero sin mancha, el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, iba a ser quien realmente depositaría sobre sí o cargaría sobre sí todos los pecados del pueblo, todos los pecados del mundo, dándose cumplimiento también así al Salmo 22, donde él anunciaba inclusive muchos detalles de cómo iba a ser inmolado. Han taladrado mis brazos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos. Es impresionante ver cómo todo lo que está asociado al Mesías y a su sacrificio estaba anunciado en el Antiguo Testamento, y aún así el pueblo israelita, el pueblo judío, no logró ver el cumplimiento de esas profecías. Ellos conocían las Escrituras, sabían lo que había anunciado el profeta David, el rey David, en el Salmo 22, sabían lo que había anunciado Isaías 53, sobre que él iba a depositar sobre sí todos los pecados del pueblo. Incluso Daniel 9 había predicho con la profecía de las 70 semanas de Daniel el tiempo de la primera venida, y el que calcula el tiempo de la primera venida podía ver que tenía que ocurrir hacia el año 32 después de Cristo. De manera que los judíos tenían toda la información en su Biblia, que en el caso de ellos se llama el Tanaj, para determinar cuál era el tiempo de la primera venida y cómo el único y verdadero Cordero sin mancha iba a depositar sobre sí todos los pecados del pueblo, dando cumplimiento así a todo lo que la ley establecía a manera de sombra o figura, dando cumplimiento en Jesucristo en sí mismo, constituyéndose él la plenitud de la ley. Pues como él dice, no ha venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Él es la plenitud de la ley, de manera que él es el verdadero Cordero sin mancha, el único que quita el pecado del mundo. Vamos a una pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la suprensión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación, parte 1. Hemos hasta ahora explicado qué es el sacrificio perpetuo y dónde estaba en la Biblia anticipado, consumado y perpetuado. Esto constituye el verdadero culto agradable a Dios, centrado en el sacrificio perpetuo, que hoy en día para nosotros es la Santa Misa. Veamos un poco más detalle cuándo el culto es agradable y cuándo no es agradable a Dios. Esto es fundamental entenderlo para entender la profecía
objeto de este estudio. El primer caso que vemos en la Biblia donde hay un culto agradable y un culto no agradable a Dios es en el Génesis capítulo 4, que habla de Abel y de Caín. Vemos que dice, Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Es decir, los dos hacían lo mismo, es lo que vamos a demostrar. ¿Por qué Dios miró con agrado la oblación de Abel y no la de Caín? Veámoslo, porque ahí está en la Biblia, dice así. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras el bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia. ¿Qué significa esto? Que lo importante del culto no es la parte exterior, porque los dos sacrificaban animales, ofrecían holocaustos. ¿Por qué solamente el que ofrecía Abel era agradable a Dios y no el que ofrecía Caín? Pues ahí lo vemos, dice, no es cierto que si obras el bien podrás alzarlo. Si obras el bien, o sea, la intención con la que se hace es importante, y también estar en estado de gracia, vivir en santidad, cumplir los mandamientos, no hacer el rito por hacerlo, porque si solamente lo hago por hacerlo y no amando a Dios, y no lo hago con la intención de adorar a Dios, de darle culto a Dios, entonces el rito no sirve de nada. Y como le dice ahí a Caín, mas si no obras el bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia. Es decir, los sacerdotes, bien sea del Antiguo Testamento o de nuestros días, que llevan a cabo el culto a Dios, la liturgia, sin amar lo que están haciendo, sin amar a Dios, sin hacerlo con la verdadera intención de darle culto a Dios, de agradecer a Dios y de agradar a Dios, pues de nada sirve la parte externa del rito. Lo que nos está diciendo es que la verdadera diferencia está en el corazón, en la intención y en estar en estado de gracia, en vivir en santidad, pues la santidad es la que hace que el culto sea agradable a Dios. Veamos un segundo ejemplo muy importante, lo vemos en el libro de Samuel. Dios dispuso a Elí como su sacerdote y le hizo unas promesas, pero Elí incumplió porque su corazón se apartó de Dios. No solamente él, sino sus hijos, Hofni y Pinhas. Ellos, como también eran levitas, como su padre Elí, pues también les tocaba ofrecer el culto a Yahvé. Sin embargo, trataban la ofrenda con desprecio, dice la Biblia. También dice que ellos lo que querían era cebarse con los corderos más cebados, ¿no? Más gordos, más beneficiados, digamos. Es decir, ellos hacían el sacrificio que establecía la ley mosaica, pero lo hacían sin ningún interés de amar a Dios, sin ningún propósito de adoración. Lo hacían rapidito para salir del paso, para comerse el resultado de ese sacrificio. De modo que Dios reprende a Elí y le da unas sentencias muy fuertes. Le dice que le cortarán su brazo, que en su casa nunca habrán hombres maduros. Le profetiza que sus dos hijos morirán, Hofni y Pinhas, y morirán el mismo día, porque dice así, porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahvé. 1 Samuel 2:17. Y después lo dice también más adelante, ¿por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que yo he ordenado? Y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo. Es decir, Dios le reclama con mucha fuerza a Elí que ellos no estaban haciendo el rito de la ley mosaica con recta intención, realmente amando a Dios, realmente haciéndolo para adorarle y para darle gracias, como acción de gracias. Entonces vemos, como lo muestra este gráfico aquí en la parte baja de la lámina, que lo que hacían Elí y sus hijos como rito era lo mismo que hacía Samuel. Sin embargo, dice la Biblia que el culto que prestaba Samuel realmente era el que producía el calmante aroma que sostenía la ira del Padre, pero el que hacía Elí y sus hijos no era gloria de Dios. Externamente pareciera que hacían lo mismo, pero realmente solamente vivía en santidad Samuel y solamente él lo hacía en verdadera actitud de amor a Dios, de adoración a Dios, de rendirle un culto y un culto de acción de gracias. Por eso Dios quita a Elí y a sus hijos
y pone a Samuel como su verdadero sacerdote. ¿Qué es lo que ocurre? Brevemente lo resumo así. Producto de la ofensa de Elí y de sus hijos a Dios, ellos son derrotados 2 veces por el pueblo filisteo. Y no solamente son derrotados, sino que el arca de la alianza es capturada. Estuvo en manos de los filisteos durante 7 meses. Eso solamente pudo restablecerse gracias a que Dios hace a un lado a Elí y a sus hijos, cumple la profecía porque los 2 hijos mueren el mismo día. Samuel invita al pueblo a convertirse, a dejar la idolatría, a regresar su corazón a Dios y hace un sacrificio perpetuo, o sea, hace el culto mosaico del sacrificio del Cordero sin mancha, agrada a Dios con su sacrificio y en el mismo momento que Él está sacrificando al Cordero sin mancha, Dios les da la victoria y el arca de la alianza es recuperada. De manera que veamos la importancia histórica que tiene la Santa Misa. Por hacerla mal, en este caso el rito de la ley mosaica, por hacerlo mal y con desprecio a Dios, son derrotados y pierden el arca de la alianza. Eso es restablecido por Samuel, que hace que el pueblo vuelva su corazón a Dios, vuelve a restablecer el rito, pero amando a Dios, con verdadera intención de amar a Dios, de manera que ellos vencen a los filisteos, son derrotados no por la fuerza del pueblo hebreo, sino por el resultado de haber hecho el sacrificio perpetuo con recta intención. De manera que Samuel es el que hace que el pueblo se convierta, restablece el sacrificio perpetuo y recuperan el arca de la alianza. Esto es fundamental entenderlo en nuestros días, porque aquí estamos viendo en el pasado cómo el rito, bien o mal celebrado, traía la guerra o la paz, ¿no? Traía la bonanza o la destrucción. En nuestros casos va a ser exactamente igual y es lo que vamos a demostrar en la profecía de la abolición del sacrificio perpetuo y de la instauración de la abominación de la desolación. Es decir, el mundo va a comprender cómo la Santa Misa, bien celebrada o celebrada con desprecio a Dios, va a cambiar el curso de la historia. Es decir, va a cambiar los acontecimientos y Dios nos va a demostrar de una manera fehaciente y de una manera dolorosa, porque no lo quisimos entender por las buenas, el verdadero valor que tenía la Santa Misa. Lo vamos a terminar de aceptar en el sufrimiento, ya que no lo quisimos aceptar en la bonanza. Pasamos ahora a una breve pausa. Continuamos con el estudio bíblico profético sobre la suprensión del sacrificio perpetuo y la instauración de la abominación de la desolación. Parte 1. Concluyamos esta parte 1 con un resumen de los casos de abominación que se ocurrieron en el pasado. Siempre que se suprime el sacrificio perpetuo, sobreviene lo que se llama la abominación de la desolación. Eso va a ocurrir a futuro, según la profecía de Daniel, pero para entenderla bien es necesario comprender los casos que ocurrieron en el pasado, que resumiremos a continuación y son 5. El primer caso fue el que mencionamos anteriormente, cuando Israel cae entre los filisteos, quienes masacran al pueblo y toman el arca de la alianza. La abominación vino por parte de Elí y sus hijos, que como dice la Biblia, trataban con desprecio la ofrenda a Yahvé. Vemos en 1 Samuel capítulo 4 que el mensajero respondió: Israel ha huido ante los filisteos. Además, el ejército ha sufrido una gran derrota. Hasta el arca de Dios ha sido capturada. Es decir, las consecuencias de la abominación de la desolación en este primer caso es que los filisteos derrotan a Israel y ellos pierden el arca de la alianza, la cual estuvo en manos filisteas durante 7 meses. Pasemos ahora a analizar el segundo caso. Es la deportación a Siria en tiempo de los reyes Pekah y Oseas y su consecuente destrucción de Samaria. Samaria pues era la capital del reino de Israel. El reino de Israel es el reino del norte, las 10 tribus del norte. La deportación ocurrió en 3 fases
y el tiempo transcurrió entre el 733 y el 722. El 722 termina con la destrucción de Samaria y la deportación de todos los israelitas hacia Asiria. En Segunda de Reyes vemos por qué se da la abominación de la desolación. Dice, abandonaron todos los mandamientos de Yahvé y se hicieron ídolos fundidos, 2 becerros, y se hicieron cipos y se postraron ante ellos. Todo el ejército del cielo dieron culto a Baal, es decir, se volvieron idólatras. Y dice así, Segunda de Reyes 17:23, Yahvé apartó a Israel de su presencia, como había anunciado por medio de todos sus siervos los profetas, deportó a Israel de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Es decir, la consecuencia de la abominación de desolación en este segundo caso fue la destrucción de Samaria y la deportación a Asiria. El caso 3 es sobre las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, es el reino del sur. Vivieron la deportación a Babilonia durante 70 años y vivieron la destrucción de Jerusalén y del primer templo, del templo de Salomón. Eso ocurrió en el tiempo del rey Sedecías en el 586. En realidad la deportación ocurrió en tiempo de los últimos 3 reyes, Joaquín, Jeconías y Sedecías. Pero la parte final ocurrió con Sedecías, que es la destrucción de Jerusalén y la destrucción del primer templo, el templo de Salomón. Vemos en Segunda de Reyes, hablando de Joaquín, con M. Joaquín hizo el mal a los ojos de Yahvé enteramente como hicieron sus padres. En realidad, si leemos todo el libro de los reyes, primera y segunda, vamos a ver que no fue solamente un rey, fue una secuencia de reyes. Vemos que en los reinados de Manasés, Amón, Joacás, Joaquín con N, Jeconías y Sedecías, también llamado Matanías, los 7 reyes seguidos hicieron el mal a los ojos de Yahvé, apartaron su corazón de Dios. De manera que, como dice en Segunda de Reyes 25:1, en el año 9 de su reinado, en el mes 10, el día 10 del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén. La consecuencia de la abominación de la desolación en este tercer caso fue la destrucción de Jerusalén y del primer templo o templo de Salomón. Veamos un cuarto caso. En este caso lo llamo 4A, porque también tiene una parte B. La parte A es el saqueo de Jerusalén y la profanación del templo de Zorobabel en el año 167 a.C. El profanador es Antíoco Epífanes, rey de Siria, quien prohibió el culto a Dios, prohibió el judaísmo, o sea, prohibió el rito mosaico, el sacrificio del Cordero sin mancha fue detenido. Como resultado de eso, pues se dio lo que es la profanación del templo y el saqueo de Jerusalén. Ahora, ¿por qué digo que tiene una parte B? Porque en este caso el pueblo se resistió. Primero Matatías, que se resistió, se negó a incumplir la ley. Y después también uno de sus hijos, Judas Macabeo, organiza al pueblo para combatir a Antíoco Epífanes y para resistirse hasta el punto de la guerra y del martirio. Como resultado, es expulsado el invasor, se restituye el sacrificio perpetuo y se restablece todos los ritos sagrados judíos, se restablece el culto a Yahvé. Esa fiesta es conmemorada por los judíos y lo llaman el Hanukkah. De manera que el pueblo se resistió y logró que no se destruyera ni la ciudad ni el templo. Y el último caso, el caso 5, es la diáspora judía en el tiempo del rey Herodes Agripa II, en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén y del segundo templo, el templo de Zorobabel. Como dijo Jesús, yo os aseguro que no quedará piedra sobre piedra, se cumplió en el año 70. Y él dijo, ¿por qué? Dijo, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el culto, en tiempo de Jesús, el culto que se brindaba a Yahvé era un culto vacío. Lo hacían exteriormente, pero realmente su corazón estaba lejos de Dios y sufrieron como consecuencia de esta abominación de la desolación, la destrucción de Jerusalén y del segundo templo o templo de Zorobabel. Hasta aquí terminamos la primera parte de este estudio bíblico profético.